¿Cómo se ven afectados los modos de habitar del hombre dada la discontinuidad producto de una situación de crisis del agua? Abordamos la crisis del agua como una problemática sobre la que se producen emergencias dada la importancia de este elemento para la habitabilidad humana, viendo la crisis como un momento de divergencia sobre el cual se presentan diferentes paisajes de cambio con respecto al modo de habitar la ciudad. Hemos entendido tres factores que afectan la problemática: la sobrepoblación terrestre, la contaminación del agua como recurso y la privatización de las fuentes hídricas en beneficio de la potencia económica. A partir de esto, vemos a la ciudad como agente de trabajo sobre la crisis, en tanto se presentan estos tres factores de manera amplia y constante. Entendemos entonces a la ciudad contemporánea como territorio de afectación en las modificaciones del paisaje. Al analizar las características que definen la problemática, evidenciamos el amplio entendimiento que se tiene del agua como recurso mecánico al servicio de la humanidad, por lo que se entiende en términos de un tiempo cuantitativo a partir de un marco cultural de consumo. Es allí donde se presenta el análisis de la molécula del agua, viendo en las propiedades de la microescala una línea de fuga que permite configurar perspectivas, otras con respecto al paisaje de cambio. Tenemos al agua como un sistema dinámico en desconocimiento, que presenta propiedades discontinuas, mostrando rupturas y divergencias en el flujo de energía, sobre las que se presenta necesario el uso de heurísticas y metaheurísticas para llegar a la comprensión de estas propiedades en la que el ciclo de conducta se presenta como indeterminado. Entendemos entonces la microescala del agua como un sistema adaptativo y dinámico, enmarcada en el tiempo del devenir, en términos de la irreversibilidad y la indeterminación. Vemos en el agua el arquetipo de lo fluido, en donde la idea de fluidicidad adquiere relevancia en términos de datos dispersos y fluctuantes en el espacio, de manera que relacionamos al dato como un contenedor de información, a modo de molécula informática que fluye sobre el espacio urbano. Se presenta entonces un paisaje de cambio respecto al modo de habitar, en términos de espacios adaptativos, que se configuran según emergencias en el flujo de información, en términos de una arquitectura líquida, que se adapta según las necesidades del habitante. A partir de la idea de fluidicidad y de la necesidad de configurar espacios adaptativos que respondan a una tetradimensionalidad urbana, en búsqueda de una mejor adaptación a las dinámicas del territorio, surge la fluiditectura, como arquitecturas en base a la fluidicidad de los sistemas sobre los que el omnijeto actúa, entendido como una transactividad sujeto-objeto.
Definimos entonces propiedades a las que responden los datos que fluctúan en el ciberespacio urbano, que determinan el flujo de información sobre los sistemas urbanos, proyectando transformaciones sobre las arquitecturas. Vitalidad, molaridad, mutabilidad, maleabilidad. Hemos desarrollado procesos de simulación algorítmica para entender la relación entre las propiedades de los datos, que determinan transformaciones sobre los sistemas urbanos, de manera que se generan cambios y emergencias en las nuevas arquitecturas que configuran el territorio urbano. A partir de estos desarrollos algorítmicos, hemos entendido la flujitectura como una arquitectura que se transforma según un flujo de información, que debe ser constante, puesto que tiende a mutar en hiperdatos o a morir por aislamiento, y a su vez, se hace necesaria la presencia de datos de diferentes características para permitir la transformación de la arquitectura. Tenemos así un paisaje de cambios sobre la ciudad contemporánea, definida a partir de la idea de ciudad global, en los que el imaginario colectivo se desterritorializa para posteriormente reterritorializarse en el marco de las flujitecturas, a partir de las diferentes condiciones del hábitat. Retomemos entonces la idea de ciudad contemporánea como territorio físico para un paisaje de cambio en términos de flujitectura. Pensamos en la ciudad contemporánea como punto intermedio entre la ciudad vertical y la ciudad porosa, esta última vista como una evolución de la idea formal de ciudad, en la que las relaciones han pasado de ser verticales y apenas horizontales a una pluridimensionalidad de capas de relaciones urbanas verticales y horizontales. Entonces, se buscan alternativas para el desarrollo de la vida urbana que otorguen una respuesta constante frente a las problemáticas que genera la crisis del agua. En términos de lo líquido, nos encontramos con el concepto de tensión superficial, que se refiere a la resistencia de un líquido a aumentar su superficie, conformando campos de organización moleculares en los que se busca una menor superficie exterior, determinando un menor gasto energético. Este concepto nos permite desarrollar un territorio físico para la flujitectura, llevándonos a entender posibles campos mórficos urbanos, que determinen la organización de las flujitecturas, conformando a la ciudad como un sistema vivo, pero que además puedan modificarse en términos de la flujicidad respecto a la relación de la información obtenida sobre los sistemas urbanos, siempre buscando un menor gasto energético que posibilite la transformación de la ciudadanía urbana en una ciudadanía omnigetual y simbiótica, cercana a la idea de simbionte propuesta por Joel de Rosnay. Visualicemos entonces el desarrollo de la ciudad en términos de flujitectura mediante un recorrido en la simulación de este paisaje de campo. Los datos que configuran las transformaciones son percibidos a partir de sensores volátiles en el espacio de escalas milimétricas, que responden a diferentes estímulos, información de flujos, sonido y movimiento, convirtiéndolos en datos que viajan por el ciberespacio de la ciudad. Pensamos entonces en el surgimiento de estructuras que funcionen con electromagnetismo, generando campos electromagnéticos que funcionen como campos mórficos urbanos que ordenan a las arquitecturas y los espacios de habitabilidad. Estas a su vez crean entonces campos de interacción gravitatoria en la ciudad, que se modifican según los datos percibidos por los sensores, de tal forma que el constante flujo de información adaptable modifica la ciudad hacia una ciudad porosa adaptativa que se modifica según la información resultante, buscando una optimización energética de recursos sobre los flujos urbanos. Vemos entonces que la ciudad se configura como un espacio colaborativo, rompiendo con las barreras puestas por la privatización, de manera que la propiedad del espacio se volatiliza hacia una propiedad de un espacio temporal, siendo la ciudad un espacio público que propicie la interacción de los individuos, el ahorro energético y el mayor cuidado con los recursos, generando alternativas sobre las políticas de vida que conformarían una sociedad colectiva y simbiótica, en la que el hombre se convierte en omnigeto dada la apropiación del espacio.
Ahora, hemos llegado a un punto en el que la velocidad se ha convertido en un factor bastante determinante de la fluiditectura. Datos que se perciben, transmiten y transforman constantemente en relación a las dinámicas urbanas. Pero es momento de preguntarse sobre el papel de la lentitud, sobre esta otra temporalidad que se ve perdida cada vez más, dada la velocidad de las relaciones que determina un individualismo feroz, como enuncia Heitor Alvelos. De manera que lleguemos a un punto de cohesión en el que la velocidad y la hipervinculación pueda generar modelos de colectividad mucho más interesantes en el espacio urbano, en los que la tendencia al cuidado medioambiental y a la educación colaborativa tengan un lugar preferencial. Observando de nuevo la simulación, evidenciamos que la tendencia al hiperdato configura un tiempo de la lentitud, es decir, existen multiplicidad de datos constantemente, pero estos se transforman rápidamente, generando hiperdatos que tienen una vitalidad muy alta y configuran la fluiditectura. La velocidad entonces logra, mediante el trabajo en colectividad y la capacidad de hiperrelación, convertir a la ciudad en un organismo metabólico que se mueve en el tiempo de la naturaleza, así como en el tiempo de la tecnología y en el de la cultura, conformándose como hipertemporalidad en la que existen ciclos abiertos y divergentes que otorgan el carácter adaptativo a este nuevo paisaje de cambio.